Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Noach, porción número 2 de la Torá, que recordemos son estos 5 primeros libros de la Biblia que escribe Moisés para poder entregar al pueblo de Israel y poder entender también toda la Biblia como lo hablamos en el video anterior. Esta porción que va a ser de Génesis o de Bereshit, capítulo 6, 9 hasta el capítulo 11, 32, nos va a narrar, sí, la famosa historia de Noé del arca, de sus animales, del diluvio universal. También nos va a hablar un poco sobre la descendencia, sobre cómo se formaron esos primeros pueblos y también de cuál fue ese plan del Eterno de poder hacer esas movilizaciones humanas alrededor del mundo y que podamos nuevamente poblar la tierra. Recordando un poco sobre el video anterior, recordemos que uno de los primeros mandamientos, o el primer mandamiento que se le da al ser humano es multiplicarse y llenar la tierra para poder cuidarla. Aquí vamos a ver algo exactamente igual cuando sale, nuevamente va a haber este mandamiento. Sin embargo, quisiera partir un poco sobre un comentario que se hizo la semana pasada del video de la creación, hablando sobre si al tener esta historia y esta cosmovisión partida directamente desde la Biblia, anulamos o no a los otros pueblos o a las otras identidades del mundo. Y claramente no. Recordemos que la Biblia tiene 4 niveles de interpretación. Dentro de esos 4 niveles está el literal. Sabemos que arqueológicamente sucedieron las cosas, que hay evidencia física en el planeta de que estos acontecimientos están, que hay lugares exactos geográficos donde ocurrieron las cosas. Pero más allá, estas historias, cada porción nos debe traer una enseñanza a nuestra vida, cada historia, y poder también tener esos principios universales de saber si soy alguno de estos personajes o hago alguna de estas cosas, las leyes de causa y efecto, saber de forma alegórica cómo puedo traer eso a una vivencia para mí, cómo puedo realmente darle vida a estas palabras y aplicarlas a hoy. Así que partiendo de eso, podemos hablar de que el diluvio universal no es la única narración, la Biblia, no es el único que lo nombra, sino que hay diferentes narraciones en el mundo. Recordemos un poco cómo termina la porción en el inicio de Génesis, de Bereshit, donde dice que habían gigantes en la tierra, que habían hibridaciones entre seres que no eran humanos y las hijas de los hombres, que habían personas de renombre, que había allí ya una maldad y una perversidad en el corazón del hombre, que había mucha violencia en la tierra. Y eso no es ajeno a las narraciones del diluvio que hay en otras culturas, porque sí, hay narraciones en los incas, en los muiscas, en China con el Gunchu, en los hindúes con la historia de Manu, en Grecia cuando dice que Zeus hace la inundación y solamente queda un hombre y una mujer. También estamos viendo que los muiscas, con toda esta historia de que Chivikun hizo la gran inundación y termina siendo Bochica quien hace como esa mediación entre los dioses y los indígenas, y está lo del Salto de Tequendama, que es bueno, un lugar emblemático cerca a la capital de Colombia, cerca de Bogotá, que está toda esta historia también amarrada a lo que es el tema del diluvio. En Estados Unidos con los mapuche, los mayas o bueno, los quiche que creían también en esta parte del diluvio que lo llamaron Butik, pues el diluvio lo llamaron de esa forma. Los incas que también hablaban de que Viracocha había creado gigantes y que ese primer intento de crear vida en el planeta no le salió muy bien, entonces que por eso hace la inundación, y está toda esta parte de la cosmovisión de los pueblos. Ahora es claro que si vemos los haitianos, los guaraní, diferentes culturas en el mundo, todas hablan de una inundación universal. Hablan de un personaje, de una barca que salva a estas personas. Algunos dicen que son solamente 2 humanos, en la Biblia decimos que son 8, porque recordemos que el 8 es un número especial que habla del octavo de conclusión, que también es, dentro de su numerología tiene este secreto, ¿no? Que son 7 días de la creación y al octavo nuevamente pues, se renueva, lo mismo que pasa en las fiestas de Sukkot, que hay un octavo de conclusión y demás. En el único que aparece algo diferente, pero muy similar, es en el Corán, donde los islámicos dicen que la esposa de Noé no ingresa al arca, tenía que ser castigada para ser un ejemplo a los infieles, y pues bueno, sabemos que esta cultura atenta mucho contra la libertad de la mujer, que no la deja estudiar, que la cura y todo esto. Es entendible, pero la narración del diluvio de igual manera está allí también en esta cultura, entonces no se desconoce, y es justamente lo que pasa acá. Vemos también que la comida que es apta o no para el consumo humano, que se conoce como la comida kosher, también está partida aquí dentro del arca de Noé, hablando de que los animales que eran para consumo humano llevaban 7 parejas, y de los que no eran para consumo, los que dicen puros e impuros, los que no eran puros, los que no eran consumo humano, solo llevaron una pareja. Aquí también ya nos da un ejemplo de qué comida era para el ser humano y cuál no, de cómo se vuelve a poblar la tierra,
y de cómo básicamente se vuelve a hacer un reset de la humanidad. Ahora, partiendo de allí, sabemos que la cuna de la civilización, Mesopotamia, la rueda y todo lo que hemos aprendido, también hablamos de que en esta parte de los caldeos, de Ur, de todo lo que fue esta parte ya posterior al diluvio, que dentro de las tablillas sumerias también hablan de los diluvios, hablando de que de los poderosos podían controlar muchas cosas, menos eso que era un designio de Dios. Entonces el diluvio también aparece allí en una de las culturas más antiguas, o bueno, por lo menos en escritura que tenemos, que es la sumeria, con esta escritura cuneiforme, y aparece esta descendencia y esta forma en cómo se van a expandir. Pero este lugar que físicamente está el día de hoy, que lo conocemos, que, bueno, que poder acceder a él no es, digamos que hoy día algo tan fácil, pero que aquí les dejo el mapa. Esta es la Torre de Babel, que es el Sigurat de Ur. Recordemos que Abraham sale de Ur de los Caldeos, que es lo que vamos a ver en la siguiente porción, que es donde está la cuna de la civilización, pero que toda la civilización, y sabemos que está allí en Mesopotamia, va a partir y todos van a construir algo que era la Torre de Babel. Dios tiene que interrumpir esa construcción y crea 70 idiomas, porque más adelante vamos a ver el nivel interpretativo de la Biblia. Cada vez que habla de 70 habla de las naciones. Cuando el Mesías envía a estos 70, que los envía de a parejas, está hablando de que los está enviando a las naciones. Cuando salen en Éxodo y llegan al lugar donde habían 70 palmeras y están las aguas amargas, también habla de poder endulzar a las naciones con la palabra, todo lo que diga 70. Y si lo vamos a ver acá, en la Torre de Babel se dividen los idiomas para que no exista, en este caso, el que se formen uno y hagan nuevamente un corazón duro para con el Creador, sino que todos tenían en este caso una misma visión, y por eso es que vemos alrededor del mundo, más en la zona trópico, el tema de las pirámides, aunque sabemos que hay pirámides en la Antártida, en diferentes partes del mundo, pero la mayoría está sobre la franja de los trópicos, en este caso no tanto hacia el norte, más en este caso hacia lo que es la franja, y pues bueno, las últimas que se han visto en la Antártida. Pero sabemos que todos querían construir pirámides porque su memoria celular les decía que era una forma de poder permanecer en el tiempo. Todo este tema del culto de momificación, que también está en varias culturas, todo este tema de preservarse alrededor del tiempo, porque miremos lo que dice la Torre de Babel: hagámonos algo para que si fuésemos esparcidos podamos entender que venimos de una sola cultura. Y es esto acá, como lo vemos en diferentes lugares del mundo, mismas estructuras, mismas ideas, mismos relatos, mismos mitos, porque todos partimos de un mismo sitio. Y es así como podemos ver acá que el propósito del Señor, como lo dice el libro de Zacarías, es que al final nuevamente su nombre sea uno. Quiere decir que todos vamos a hablar un mismo idioma. Hoy en hebreo se dice Yeshua, en español se dice Jesús, en inglés se dice Jesus. Entonces vamos a tener un nombre y va a ser su nombre uno, él va a ser uno, va a haber una unidad, porque ese es el propósito. El propósito en el momento de la Torre de Babel era poder hacer esta migración para que nuevamente pobláramos la tierra. El propósito en este momento es poder unir a la humanidad, tal vez en un solo lenguaje, tal vez cuando venga el Mesías simplemente vamos a volver a hablar así como él hizo, que habláramos diferentes idiomas. También él puede hacer de que de un momento a otro todos hablemos el mismo lenguaje. Pero por el momento estudiemos la misma Biblia, estudiemos los relatos, entendamos estas historias y entendamos que cuando el Señor coloca este número 7 del arco iris, hablando también de las sefirot emocionales, de esta cara pequeña, habla también de estos 7 mandamientos primordiales para toda la humanidad, que son estas leyes de Noé, que seas o no seas un creyente en la Biblia, es algo natural para el ser humano cumplir con esos 7 preceptos, de poder tener por lo menos en esto, tener una unidad y entender que cada espectro que se da en el arco iris, bueno, acá dice que la luz visible se va a fragmentar, ¿no? Estas leyes de refracción para que puedan salir los 7 colores del arco iris, y entender que hay un pacto entre Dios y los hombres, el mismo pacto que hablan en las culturas prehispánicas, que el mismo pacto que hablamos desde siempre porque somos una humanidad, que partieron de estas 8 personas y que hemos tenido un desarrollo lingüístico, un desarrollo como sociedad, un desarrollo en cuanto a nuestra cosmovisión, pero eso no quiere decir que no seamos una sola humanidad, y que por eso, al ser unos, al tener este amor al prójimo como a uno mismo, al tener
esta forma de ser sal y luz de la tierra, no podamos hacer de esto un mundo mejor. Pensando en el bienestar del otro, pensando en el bien común, pensando en, como dice el Mesías, bueno, a los pobres siempre los tendrán, pero ¿para qué? Para que podamos ser caritativos, para que podamos dar a otros. Y así como lo primero que hace Noé al salir es poder ofrecer un sacrificio, bueno, hace un asado allí y hace un barbecue, sabemos que la humanidad también está dividida en 4 momentos especiales. 2000 años de esta parte animal, 2000 años de la emoción, 2000 años de la intelectualidad, y que vamos a llegar al milenio donde el mismo Mesías nos va a enseñar. Así que vamos a ir descubriendo cada historia, vamos a ir descubriendo que no solamente son historias, sino que arqueológicamente funcionan, que está allí la evidencia, y que así como la ciencia se alimenta de sus observaciones y que se va corrigiendo a sí misma y que va evolucionando y no se queda solamente en una teoría, sino que va cambiando conforme a la evidencia, así mismo nuestras vidas vayan cambiando conforme vayan avanzando en la lectura, así como vayamos avanzando en el entender qué es lo que quiere Dios para nosotros en cada una de estas porciones. Así vamos a ir siendo mejores, vamos a hacer sal y luz de la tierra y vamos a hacer el propósito que es poblar la tierra con tribunales de justicia, no comiendo lo que no se debe comer, protegiendo la vida humana, como lo que dice acá en la porción, protegiendo la integridad del mundo y realmente conociendo nosotros cómo ser cada día seres humanos mejores. Shalom a todos.